tardes. Continuamos con este programa especial. Nuestra Tierra celebra por RPP Noticias el análisis económico luego de este mensaje al Congreso de la República por parte de la presidenta Dina Boluarte. Hemos hablado ya hace instantes con el titular de la cartera de producción. Hemos hecho lo propio también con la ministra de Agricultura. Se han por ahí anunciado algunas cosas, por ejemplo, este plan de reactivación, aunque el ministro nos dijo todavía tiene que pasar por el Congreso. Hemos conversado con la ministra de Midagri, justamente haciendo hincapié a eso que anunció la presidenta, ¿no? La creación de la petroquímica. Recién la próxima semana se van a reunir y probablemente en los próximos meses tengan listo el expediente. Vamos a conversar ahora con Jesús Salazar Mishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Salazar, bienvenido. ¿Cómo toma usted este discurso, bastante largo por cierto, en términos económicos? ¿Ha habido puntos, ha habido promesas, ha habido mucha palabrería y menos ejecución? Valeria, buenas tardes, feliz 28 y a ti, a toda tu audiencia. Primero, agradecerte por la invitación y segundo, yo quiero reconocer algo del mensaje, aunque se fue muy largo a mi gusto, pero a ver, ¿qué es lo que debemos reconocer? Que empezó reconociendo qué está pasando en el país. Ajá. Habló de que la producción está cayendo, habló que la pobreza está subiendo, habló de los conflictos sociales, habló de los 61 muertos y pidió perdón por eso. Okay. Y además de eso nos ha pedido un pacto de reconciliación para buscar la paz, la justicia y la igualdad. Yo creo que eso es una buena forma de empezar un discurso y yo diría que lo principal que rescato de este discurso es que ha querido y quiere y busca generar confianza para devolver eso al sector privado. Claro, pero una cosa es querer y otra cosa es si es que realmente este discurso ha transmitido esto de Correcto. La confianza. ¿Usted cómo lo vio? Correcto. A ver, lo que yo he notado es que hay muchos proyectos y muchos programas para ejecutar. Muchos de ellos me da la impresión que no están todavía bien planificados, sino todavía es una voluntad y unas ganas de hacer cosas, es lo que he notado. Y la pregunta que yo me hago cuando escucho diversidad de programas y proyectos es ¿a dónde queremos llegar con esto? Entonces, si a mí me preguntaran, ¿le parece mal los proyectos que ha dado? No, para nada. Tener una petroquímica lo queremos los industriales hace mucho tiempo. Hablar de 15.000 millones de inversión en obras en regiones es fabuloso. Pero a ver, si a mí no me dicen cómo se van a articular la estrategia de esa infraestructura de esos 15.000 millones, yo diría, podría perder la eficacia del gasto. Si me dicen, no, esto obedece a una estrategia de desarrollo de las regiones porque están articulados en corredores económicos para dinamizar las inversiones productivas en regiones. En fin, lo que quiero decirte con esto es, si yo no veo una estrategia clara de desarrollo país de largo plazo, yo no podría decir si estas actividades, estos proyectos de corto plazo van a ser o no eficaces. Entonces, no nos quedemos en el proyecto, miremos hacia dónde queremos llevar al país. ¿Y siente que no tiene, digamos, un horizonte claro en materia económica el Ejecutivo cuando uno termine de escuchar, digamos, este discurso al Congreso? Yo lo que creo es que, y nos hubiera gustado a los empresarios escuchar, sobre todo a los industriales, nos hubiera gustado que la presidenta nos diga ¿cuál es el proyecto de crecimiento del país de largo plazo? Okay. ¿Queremos realmente convertirnos en un país industrializado, como muchos los venimos diciendo, y creo que esto ya es aceptado por la gran mayoría de los peruanos, que el Perú tiene que desarrollarse y pasar al primer mundo, primero desarrollando su industria manufacturera? Ya, si eso lo hubiera mencionado y hubiera dicho, para eso vamos a aplicar políticas sectoriales, vamos a aplicar un enfoque territorial de desarrollo en nuestro país, eso me da más una visión estratégica de desarrollo. Y en eso yo diría, y para eso vamos a invertir 15.000 millones de soles en obras de infraestructura, vamos a generar. Yo creo que esa articulación es lo que nos faltó, ¿no? O sea, a ver, no sé si estoy entendiendo bien, señor Salazar. O sea, hubo mucho más palabrería y menos acción, menos, digamos, plan de ejecución en ese discurso. Yo diría que hay muchos proyectos por hacer, ¿no? Pero nos tienen que explicar y el Perú tiene que saber y que nos tiene que quedar claro, que esa cantidad de proyectos nos están conduciendo a algo. Ahora, y eso es lo que falta. Ahora, alguien de repente, haciendo de abogado del diablo, dirá, pero bueno, el discurso es para justamente atraer inversión privada. Y justamente me parece que la palabra inversión se ha repetido varias veces en el discurso. ¿Se queda con esa sensación? Valeria, el Perú tiene 4 trimestres
en cifras negativas de inversión privada. Entonces, yo creo que el Perú necesita más que discursos para recuperar la confianza en el inversionista. Y lo que necesita son señales claras de que sabemos a dónde caminamos. Y que esa llamada, por ejemplo, a mí me gustó cuando dijo vamos a relanzar el acuerdo nacional, vamos a hacer lograr un pacto social. Eso es lo que venimos pidiendo los gremios empresariales, la Sociedad Nacional de Industrias. Si es que los inversionistas ven que el país se pone de acuerdo en una ruta de desarrollo, hablando sobre cómo llegar a los próximos 50 años y a dónde vamos a llegar, yo creo que eso generaría muchísima confianza. Pero desgraciadamente lo que se ve en el Perú es que nuestros políticos siguen enfrascados en temas coyunturales, en el tema del día a día. Acabamos de salir de la elección del presidente del Congreso y nos tomó toda la semana hablar de eso, pero nadie preguntó qué cosa va a hacer este presidente del Congreso sobre la reactivación económica del país. El principal problema que tiene nuestro país en este momento es su problema económico. Hemos tenido un PBI, y tú lo sabes, en mayo de menos 1.4, que no lo teníamos hace cuánto, desde el 2008, 2009, de la crisis internacional. Ya, pero ¿qué estamos haciendo como país para salir de eso? ¿Estamos entrando ya a una posible recesión? Yo creo que... ¿Animaría a afirmar algo así? No, yo creo que todavía estamos un poco distantes de eso, pero a ver, si no hacemos nada, ese es el camino, a eso vamos a llegar. Entonces necesitamos revertir con acciones contracíclicas. ¿Qué necesitamos hacer? Generar gasto público, generar inversiones. Si el Estado, por ejemplo, en lugar de gastar el 28% del presupuesto al primer semestre, como es ahora, y estuviéramos al 50% como deberíamos al primer semestre, la economía debería estar más dinamizada. Ahora, cuando estábamos en el corte hablábamos de lo importante que era la inversión privada y también para que el televidente lo pueda entender, justamente es la inversión privada, ¿no? Y se preguntarán por qué siempre se suele hablar de la inversión privada cuando se habla de economía, de discursos, y es que esto genera el empleo formal y el empleo formal genera ingresos y el ingreso te sirve para pagar tus servicios, el colegio, el servicio del hospital, la ropa y los alimentos. Y la inversión privada en 2022 cerró en 0% y probablemente este 2023 cerremos en rojo. ¿Qué se tiene que hacer en lo que queda del año, señor Salazar? Nuevamente, este año se proyecta, ojalá no se cumpla esto, pero se proyecta un negativo de 3%. ¿No? Esto significa menos puestos de trabajo. Eso significa más pobreza. Podríamos estar hablando, Valeria, a fin de año de 30% de pobreza. Podríamos estar hablando de hambre extremo a 6 millones de peruanos. Es decir, 6 millones de peruanos solamente van a comer una vez al día. Estamos hablando de desempleo o de baja de calidad de empleo. Entonces, que es que llama informalidad. Y en el Perú la informalidad sigue creciendo, ya estamos cerca del 80%. Y yo hoy día no escuché hablar de informalidad laboral, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera aparece la palabra informalidad en el discurso. Pero sí se habló de sueldo mínimo. Entonces yo digo, a ver, acá hay una contradicción. Un poco gaseoso porque se dice vamos a evaluar, puede ser, vamos a tomar y en realidad, como usted señala al inicio de la entrevista, no hay nada concreto, no hubo siquiera una oración, ok, vamos a sentarnos en el tercer trimestre de este año a establecer si es posible o no. No, es que ni siquiera, digamos, el sueldo mínimo se aterrizó bien. Es correcto, y además, entendamos que cuando se habla de sueldo mínimo estamos hablando del 20% de la población, y eso, ¿no? Y eso, Entonces, y además, cuando se aumenta el sueldo mínimo, lo que hacemos es empujar a una masa laboral a la informalidad. Debemos pensar en cómo formalizar a la fuerza laboral para que tengan todos los beneficios, vacaciones, liquidaciones, en fin, ¿no? Señor Salazar, y eso sería una pregunta un poco, personal. Cuando ustedes se reúnen con los gremios, yo entiendo que suelen haber ciertas convocatorias con el sector textil, por ahí infraestructura, el agro, qué sé yo. ¿Qué se suele conversar? ¿Cómo ustedes ven como gremio, como inversión privada, al Ejecutivo, a la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas? Correcto. Yo diría que nosotros, los gremios empresariales, sobre todo la Sociedad Nacional de Industrias, responsable de su rol como gremio empresarial, lo que nos toca es ayudar al gobierno a que tenga medidas concretas para salir de las crisis. ¿Y se deja ayudar al gobierno? Nosotros, desde que asumió este gobierno y desde el gobierno anterior, hemos estado enviando constantemente medidas.
Últimamente hemos enviado también medidas concretas de qué cosa hacer para dinamizar la economía. Sin embargo, no vemos que éstas se apliquen. Y ahí viene un poco la desazón, ¿no es cierto?, de saber que podemos ayudar y colaborar con las inversiones y con la dinámica de las inversiones. Un ejemplo clarísimo. Sí. Mire, según la encuesta de opinión industrial realizada en el último trimestre, los industriales hemos dejado de invertir y estamos contratando menos y no vamos a invertir en nuevos negocios, en industrias, en lo que queda del año. Y cuando le preguntan fundamentalmente por qué, es por baja de demanda. Entonces, al no haber demanda, obviamente no hay que producir. Claro. Y uno se va reduciendo. Exacto. Y cuando uno dice, ¿y cómo fomento la demanda? Ajá. Nosotros hemos propuesto una medida muy concreta. ¿Cuál? El Perú tiene 2,5 millones de emprendedores de subsistencia, que son los que salen todos los días a buscarse el recurso. Que su capital de trabajo cada día es menos, porque se están consumiendo por la subsistencia. Ajá. Si uno crea un programa de microcréditos, y se lo hemos pedido a la presidenta, que sea con créditos DNI, no estamos hablando del sector formal, con RUC, porque ese impulso a Perú que nos hablaban hoy día de los 3.000 millones de soles, vas a acceder si eres formal, si no eres formal no vas a llegar. Exacto. Pero estos 2 millones que le estoy hablando son informales. Si creamos una cuenta DNI en el Banco de la Nación y empezamos a darle capital de trabajo con no más de 1.500, 2.000 soles a cada uno, eso se multiplica porque los emprendedores saben cómo trabajar y cómo generar sus propios recursos. Estaríamos inyectando a la economía 4.000 millones de soles de la noche a la mañana. Y yo estoy seguro que con eso mejoraría la demanda, que es lo que el Perú necesita, ¿no? Ahora, no sé si voy a apelar a su memoria. ¿Usted recuerda cuántas medidas le ha dado la Sociedad Nacional de Industria al gobierno de Dina Boluarte desde que ella asume en diciembre del año pasado hasta la fecha? ¿Y cuántas de esas medidas se han vuelto, no sé, un decreto de urgencia, una ley, un proyecto de ley? La primera vez que visitamos Palacio dejamos 7 medidas, la segunda fue 6 medidas. Una de ellas recuerdo perfectamente y que les gustó al Ejecutivo, que fue justamente la Autoridad Autónoma de Construcción e Infraestructura. Es una propuesta que hicimos nosotros. Sin embargo, no fue dado en la manera como lo propusimos. Nosotros proponíamos una institución realmente autónoma del poder político. Nosotros pensábamos en un directorio tipo el BCR, ¿no es cierto? Claro. Donde el técnico no esté supeditado al poder político, ¿no? Entonces, ahí está el error de la autoridad autónoma. Entonces, quiere decir que nuevamente vamos a esperar que los políticos nos digan cómo hacer la estrategia de infraestructura. Y no debe pasar eso. Deben ser los técnicos los que elaboren una propuesta de estrategia de largo plazo para obras de infraestructura en el Perú. Entonces, de ahí se articulan todos los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero ahora estamos nuevamente bajo el poder político. O sea, para, redondear, el sector empresarial, industrial, le ha dado al Ejecutivo 13 medidas, de las cuales el Ejecutivo solamente ha cogido una, pero esa única medida que se aprobó, digamos, por iniciativa de ese sector industrial, fue aprobada, digamos, con ajustes que totalmente se desnaturalizó de la propuesta inicial. Sí, y otra medida que dimos fue para compras públicas. Ajá. Para que ese 40% de compras públicas sean para MIPES, para micros y pequeñas empresas, pero de producción nacional, porque antes eran de importadores. Claro. Era MIPE, pero importadora, no tenía sentido. Entonces, eso ya también se sacó, ya es ley, pero no está el reglamento. Wow. A ver, usted como uno de los representantes, digamos, más resaltantes del sector industrial, señor Salazar Nishi, ¿siente que el sector empresarial es escuchado por el Ejecutivo? Yo creo que nos escuchan, pero falta de acción, falta de eficacia en el Estado. Y prueba de ello es que el Estado no está gastando lo que tiene que gastar. Entonces eso es una escucha por compromiso. Yo diría que falta capacidad de acción y de eficacia en el Estado, ¿no? Es un mal que el Perú debe reconocerlo. ¿Tiene que ver con los ministerios? ¿Es momento, digamos, de ajustar los nombres de gabinete? Yo diría que tiene que ver con el aparato del Estado, que es elefantesco y es muy lento en su acción. Los privados estamos acostumbrados a tomar decisiones y al día siguiente accionar. El público tiene una dinámica propia que lamentablemente no acompaña en épocas de crisis como hoy, ¿no?
Muy bien, señor Salazar Nishi, le agradezco mucho, le agradezco la paciencia también. Muchas gracias por acompañarnos. Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, haciendo este análisis bastante crudo de las acciones que ha tomado, pocas acciones que ha tomado el Ejecutivo frente a la inversión privada. Pausa y volvemos.